El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los galileos de Cafarnaúm, que estaban en aquella sinagoga, no creyeron en Jesús. Rechazaron su persona y lo que él decía. Esto ya hablamos un día que fue una experiencia muy dolorosa para el Señor, para Jesucristo, experimentar el rechazo de los suyos y la falta de fe, ese no poder creer. Porque estos galileos no es que no le entiendan lo que dice, que a veces parece un poco difícil porque es como un poco galimatías, lo entendieron perfectamente y porque lo entendieron lo rechazaron. ¿Qué fue lo que entendieron? Pues lo que estaba diciendo el Señor, que Él viene del cielo, que es el Hijo del Hombre, esa figura que aparece en los profetas apocalípticos, en concreto, sobre todo, en el profeta Daniel, en el libro de Daniel, y en el profeta Ezequiel, que viene sobre las nubes del cielo. Y estos galileos rechazan que eso sea así. Que Jesús venga de Dios, que Jesús sea el pan de la vida, ese pan que Dios había dado en el desierto a los israelitas por medio de Moisés y que representaba el don de Dios, que es la Torá, que es la palabra de Dios. Eso que decía Jesús, eso soy yo, Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Ellos eso no lo creen, porque es muy difícil de creer. Es tan difícil de creer que es imposible para quien no ha recibido la gracia de la fe, que viene del hecho de la resurrección, porque es por la resurrección por la que se manifiesta, se revela que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que efectivamente Jesús es Dios mismo que se nos ha entregado, que se ha unido al ser humano, a cada persona humana, y que ha subido a la cruz por amor, manifestando el amor de Dios hasta el extremo.
porque Dios es amor. Es decir, ¿qué es el amor? Cuestión importante, porque generalmente solemos creer que el amor pues es un sentimiento que yo tengo por otra persona, o incluso por una cosa, o por un animal, tengo un sentimiento. Y ese sentimiento, como su nombre indica, lo siento. Es una especie de emoción. Bueno, pues en el amor hay sentimientos, efectivamente, pero eso no es el amor. El amor es la entrega de sí mismo, que te des a otra persona, que te entregues a otra persona, que te entregues a los demás. Eso es amar. Amar es entregarse, dice una canción, olvidándose de sí. Amar es darse. Y Dios es amor porque se da, porque se nos da Él mismo, se nos entrega. Eso es lo que ha revelado Jesucristo en la cruz, que Dios nos ama hasta el extremo de la cruz. Y que eso es así, queda revelado en la resurrección. La resurrección es como el sí de Dios, Padre, a la entrega de Jesucristo en la cruz. Solo quien lo ha experimentado, solo quien ha recibido esa gracia de Dios, lo puede creer. Le pasó a Saulo, a San Pablo. San Pablo no creía en Jesucristo. Creía como los demás, como los galileos, como Caifás, que era un blasfemo. Por eso Caifás lo condenó a muerte, porque lo entendió y dijo, este es un blasfemo. Y San Pablo creía lo mismo, este es un blasfemo, y los que le siguen a él igual. San Pablo necesitó una gracia extraordinaria, sobrenatural. ¿En qué consistió? En que se le apareció el resucitado, como lo dice él. Se me apareció también a mí, que soy como un aborto. ¿Por qué dice que era como un aborto? Porque perseguía a los cristianos, convencido de que los cristianos eran, pues, herejes, eran personas que corrompían, que vulneraban la fe de Israel. Por eso dice que se quedó ciego, porque no lo veía, no lo podía comprender. Y por eso dice que cuando llegó a la fe se le abrieron los ojos. Esto es lo importante para nosotros hoy, comprender que la gracia de ser cristianos es eso, es una gracia, encontrarnos con Jesucristo resucitado, que nos amó hasta el extremo y nos mostró, nos dio el amor de Dios, que es dársenos a Él mismo. Por eso estamos unidos a Él, en nuestra carne y en nuestra sangre.